en determinadas competencias, en el marco de determinadas competencias. O sea, imparte justicia, sanciona, emite resoluciones, da el derecho a uno, se lo quita a otro, etc. Es decir, imparte justicia. Un tribunal de cualquier naturaleza que sea, eso es, una institución que ejerce jurisdicción en el marco de determinadas competencias. Cuando la Constitución define lo que es el Poder Judicial o el órgano judicial, dice lo siguiente. Dice la Constitución en el artículo 172, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional. Aquí dice lo primero que hace la Constitución es decir, corresponde al órgano judicial exclusivamente la potestad de juzgar y ejecutar los juzgados. Lo que le decía, ejercer jurisdicción en el marco de determinadas competencias. ¿Qué hace? Juzgar y ejecutar los juzgados en materia constitucional. Y posteriormente, dice el artículo 174, que la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional a la cual corresponde conocer. O sea, conocer quiere decir de que toda persona interesada, todo ciudadano interesado puede acceder a la sala de lo constitucional a pedir, a demandar que se le haga justicia constitucional, que se resuelva un conflicto de interés constitucional y que mediante esa demanda que ha presentado, la sala ejerza jurisdicción en el marco de sus competencias, que conozca de la demanda que ha presentado y que se la resuelva, y además de eso, que ordene que se ejecute lo que ha juzgado. Porque un tribunal que no tiene la capacidad de ejecutar lo que ha juzgado no es un tribunal, ¿verdad? Porque las resoluciones se han hecho pues para cumplirse. Sigo leyendo. Dice que la Sala de lo Constitucional resuelve las demandas de inconstitucionalidad de las leyes. ¿Quiénes hacen las leyes aquí? El órgano legislativo, acompañado posteriormente del órgano ejecutivo, que sanciona y promulga la ley. Entonces estos dos entes están sometidos al control jurisdiccional. Desde el punto de vista constitucional ejerce la Sala de lo Constitucional. Además de eso, la Sala de lo Constitucional conoce de los procesos de amparo y del habeas corpus. Bien, cuando nosotros establecemos de que la Sala de lo Constitucional, o decimos y aseguramos que la Sala de lo Constitucional es un órgano jurisdiccional y es un tribunal, y al decirse sala es porque forma parte de la Corte Suprema de Justicia, que tiene 4 salas, ¿verdad? Y estas salas son tribunales también. Nadie le puede negar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la Sala de lo Penal, a la Sala de lo Civil, que no son tribunales, pues si resuelven problemas, algunos problemas civiles, otros problemas de carácter penal, otros problemas de lo contencioso administrativo, y la Sala de lo Constitucional, que resuelve problemas de carácter constitucional. Por otra parte, el hecho de que la sala esté formando parte de la Corte Suprema de Justicia es porque la Corte Suprema de Justicia, voy a decir algo que es muy discutido, lo que voy a decir es muy discutido, pero en nuestro país la Corte Suprema de Justicia no ejerce jurisdicción. Quien ejerce jurisdicción son las salas, porque las salas son las que conocen de las demandas que presentan los ciudadanos por distintos motivos, y entonces la sala son los verdaderos tribunales. Y la Corte Suprema de Justicia, a excepción de una vez, cuando conoce como tribunal de última instancia en los juicios del Estado, es que ejerce jurisdicción. Las demás funciones las podemos enumerar, no nos va a quedar tiempo,
no nos va a quedar tiempo de enumerar todas las funciones que ejerce las atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, y todas son atribuciones administrativas. La única función jurisdiccional que tiene la Corte Suprema de Justicia es cuando conoce de juicios contra el Estado, y que los conoce en última instancia, porque las salas respectivas han conocido en segunda instancia, ¿verdad? Y entonces a la Corte en pleno le corresponde ejercer la jurisdicción de los casos que se han visto en contra del Estado. De manera pues de que yo creo de que la Sala de lo Constitucional es un verdadero tribunal. Probablemente más adelante vamos a tocar el tema de que si conviene convertir la sala en un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia. Hay en esto posiciones encontradas también. Algunos creen de que no está bien, que no debe de hacerse eso, y otros que consideran de que sí puede la sala convertirse ya en un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia. Yo estaría en el marco de que sí es conveniente que la sala se convierta en un tribunal separado de la Corte Suprema de Justicia. Magnífico. Eso nos lleva a otra pregunta, doctor Hernández Valiente, y es que el clima de inversión en nuestro país es importantísimo. Muchos se preguntarán qué tiene que ver la institucionalidad en todo esto. Ciertamente, para ir sentando la pregunta, porque tenemos que ir a hacer una primera pausa comercial, son indicadores precisamente, entre otros temas, de poder optar al segundo compacto Fomilenio 2, el tema de institucionalidad. Lo vamos a desarrollar porque hay que articular como Dios manda esta pregunta para que los salvadoreños nos puedan entender. Primera pausa acá en Debate Político. Regresamos con más. Estamos de regreso, mil gracias por continuar en Debate Político. Un saludo a quienes desde ya nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv, transmisión en vivo. A esta hora les recuerdo la invitación a grabar sus preguntas o comentarios desde su computadora o cámara de video. Súbanlas a la red, envíenos en link acá, las compartiremos con nuestros invitados. Gracias a Empresas Alba, empresas con finalidad social, les presentamos nuestra sección de participación ciudadana a través de YouTube. Adelante. Empresas Alba, empresas con finalidad social, presenta la sección vía YouTube. Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Castro y quisiera saber de qué manera el futuro presidente podrá hacer cumplir las leyes en todos los sentidos en el país. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Henry Colocho. Mi interrogante es cómo poder resolver las diferencias entre los órganos del Estado, ya que al final la población es la que termina afectada. Muchas gracias. Bueno, 7:57 de la noche, están con Debate Político. Rápidamente ahí teníamos las preguntas de nuestros jóvenes utilizando el YouTube. Doctor Solano, ¿cómo puede hacer el presidente de la República cumplir las leyes? Preguntaba uno de nuestros televidentes. Bueno, acuérdense ustedes que, de conformidad a la Constitución, el presidente de la República, antes de tomar posesión de su cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que sean las leyes, resoluciones u órdenes que la contrarían. Y además promete el exacto cumplimiento de los deberes a su cargo y por cuya violación va a responder conforme a las leyes. O sea, pues, de que hay en la protesta constitucional el único compromiso válido, legítimo y exigible que hay en esta materia. De ahí los señores candidatos pueden hacer todas las promesas que se les han ocurrido, ¿verdad?, desde unas inverosímiles y otras irrealizables, pero por esas promesas nadie les va a exigir cuentas.
En otras partes, en otras legislaciones, los candidatos cuando hacen promesas, se supone de que la ley electoral o los códigos electorales establecen de que aquellas promesas que han hecho los candidatos deben de comprometerse realmente a cumplir. En nuestro medio no, la única forma que hay, y vamos a explicar un poco sobre este punto, porque dice la Constitución en el artículo 235 que les acabo de mencionar, de que la protesta constitucional es una promesa que realmente le va a traer al funcionario, y en este caso al presidente de la República, le va a ocasionar exigencias de tipo legal, como lo vamos a ver. El artículo 235 dice de que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Aquí vamos a decir algo que es bien importante por lo que ocurrió con el presidente Obama en su primer mandato. Dice la Constitución aquí, y todas las constituciones tienen este error, todas las copias de Constitución, que dicen atendiéndose a su texto. Y no es atender el texto de la Constitución, es atenerse al texto de la Constitución, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Atenerse al texto de la Constitución es cumplir con el mandato de la Constitución. Es un verbo reflexivo, es decir, comienza y termina con la misma persona, no se lo traslada a otra. En cambio, atender así, aún en esta Constitución que el ingenio popular ya les puso a las florentinas, ¿verdad? Aún en estas florentinas se dice atendiendo a su texto, y eso no es correcto. Precisamente les traigo a cuento el caso del presidente Obama, porque una mala protesta constitucional, ¿verdad? Cuando él protestó, hubo un enredo allí que no le pudieron expresar bien lo que la Constitución de los Estados Unidos dice para cuando un presidente se va a comprometer ante la Constitución, ante la nación y ante el pueblo que lo ha elegido. Como esa promesa o ese compromiso constituye un deber institucional, entonces eso no es un simple formalismo, no es un simple acto protocolario, sino que es algo que lo compromete a él, tal como ya lo vamos a ver. Y entonces en el caso del presidente Obama le repitieron la protesta constitucional. Fue el juez al despacho del presidente Obama, y después de todo el aparato publicitario que hay en esas circunstancias, el juez le dijo: mire, presidente, la protesta constitucional no se tomó, entonces vamos a corregir el error y usted va a tener que jurar y protestar de nuevo ante mi autoridad de que usted jura cumplir y hacerla cumplir la Constitución de los Estados Unidos. De manera que si aquí el que le va a tomar el juramento o la protesta al presidente, en lugar de decirle se atiene al texto de la Constitución, y le dice atiende usted el texto de la Constitución, pues ya de una vez le estaríamos diciendo al funcionario que le va a tomar la protesta constitucional al presidente que en el texto original del diario oficial de la Constitución, el verbo que se utiliza es atenerse a la Constitución, a cumplir el texto de la Constitución.